Muy buenos días, estimados magistrados, ¿cómo amanecieron? ¿Aló? ¿Sí me oyen? Sí, doctor, muy buenos días. Hola, profe, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Ustedes como que bien, Bueno, me ¿cierto? alegro, profe. Sí, señor, muy bien, gracias, ya mejorada, mucho más. Gracias Sí. por preguntar. Sí, Entonces, señor. ¿hay peligro de que te salves? Profesor, ¿tiene usted peligro de que yo me vaya a su casa a tomar un café? Sí, señor. Lo siento. Qué bueno, qué rico. Bueno, ustedes me perdonan, está haciendo un calor muy fuerte, hoy un día muy lindo, yo me quité corbata, saco y todas esas cosas, me quedé pues así. Ustedes me perdonan. Bueno, un alumno, un compañero de ustedes, acucioso, él muy juicioso, esos alumnos inquietos, sugirió pues que ya no más exámenes ni nada. Sin embargo, pues si hay alguno que por ahí no haya presentado examen o tenga problemas, entonces es el momento de arreglarlo y si no, toca callar para siempre. Doctor, muy buenos días. Sí, buenos días. Doctor, nosotros, el grupo de nosotros no presentó examen el día de ayer, no alcanzamos. Nosotros somos el grupo 9 y pasaron pues los que faltaban, pero nosotros pues, no nos llamaron pues. A ver, ¿quiénes, Entonces, cuando tú dices nosotros, quiénes son? Gerley Ernesto Daza, Wilson Sánchez Mancera, César López, Manuel Suárez y Orlando Pinilla. Pero tú tienes una nota, ¿cierto? Sí, señor, nosotros tenemos una nota ya. Y es muy buena la nota, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, es que con los... ¿Cuál es el otro que dices tú? Daza, ¿quién más? Daza, López César, López Ramírez César, sí, señor. Sánchez Mancera Wilson, Sánchez Mancera Wilson, sí, señor. y Suárez Cortés Manuel, Suárez Cortés Manuel, sí, señor. y Pinilla Romero Víctor Orlando. ¿Cuál es la última? ¿Cuál es? Pinilla Romero Víctor Orlando. Pinilla, él, con el cual es él. Sí, también Víctor Orlando. Pues mira, yo había dicho que como habían sacado muy buena nota, excelente, entonces que se las iba a repetir. Ah, bueno, doctor. Y así quedó. Yo lo tengo aquí como definitiva. Entonces, Bueno, doctor, a no ser que quieran examen. Entonces, qué maravilla, doctor. eso puede... No, doctora, ahí dejémoslo ahí. Maravilloso, doctor, muchas gracias. Entonces, Dios lo bendiga. aquí había una periodista Rito Quieta Pimentel, entonces le decían estése quieta. Entonces, estése quieto ahí, ¿no? Quédese ahí quieto. Ahí quieto, Ok, doctor. no le va a pasar nada. Ok, doctor, muchas gracias. Bendiciones. Bueno, señor, gracias por ahí. Doctor, buenos días. Lida Gualdrón. Doctor, yo ayer no alcancé a presentar el examen. Waldron Torres, Lida Yormarly, aplíquese Sí, señor. lo que acabo de decir. ¿Ok? Doctor, muchas gracias. Bueno, bien. Entonces, un compañero de usted en forma muy acuciosa, muy inteligente, propuso un tema, se llama de la indignidad. Veamos lo que más podamos de ese tema en hoy jueves, viernes y de pronto el martes, pero ya esto está agónico, ya está muriendo. Bueno. Doctor, buenos días. Muy buenos días. Justamente me estaba refiriendo a tu propuesta. Me pareció Gracias, doctor. muy interesante. Y en ese contexto, entonces, no sé si te parece, ya lo desarrollamos lo del 1025 y que ahí están las causales de indignidad. Y a propósito de la nueva norma del 2018, que era para complementar y terminar esos tópicos. Bueno, entonces,
Miremos así rápido el tema, pues, de la indignidad y meternos, pues, no sé, ¿no? Analizar el 1025. El Si te parece 1030. pertinente, puedo comenzar a leer o como consideres conveniente. Sí, pues déjame hacer un análisis así por encima de la indignidad, de las causales, ¿no? Y de otras causales que puede haber, ¿no? Causales no previstas en el título primero. Hay una excepción, la excepción de indignidad, la inoponibilidad, esa excepción de indignidad, purga de la indignidad, en fin, hay temitas interesantes. Y entonces, después nos metemos con el código. Bueno, muchachos, entonces, la indignidad, ¿qué es? Definitivamente la indignidad es una sanción, una pena civil. Es una pena que va contra el heredero o legatario culpable de un agravio que hizo ese heredero al de cuyos. No es incapacidad, es simplemente una sanción. Esta sanción es vieja, ya viene del derecho romano. Ellos tenían una sanción que se llamó la ex heredatio, ex con H intermedia, ex heredatio. Esa ex heredatio era un poder, una facultad que la ley le daba al padre para excluir a sus hijos. Pero Justiniano redujo y se redujo esa sanción, no queda así como tan libre, como tan al garete. Y entonces determinó taxativamente las causales de indignidad y para los estudiosos eso se encuentra en la novela 115. Tenían también otra figura que se denominó el ereptorium. Con el ereptorium se podían excluir a ciertos herederos. Eso fue permitido por la ley. ¿Por qué se presentaba el ereptorium? Porque es que algunos herederos pasaron en silencio en el testamento, no fueron tratados en el testamento. La ley de las 12 tablas fue aplicada en el derecho español. Y para nosotros hubo un derecho que ustedes estudiaron, que en algunas universidades le llaman derecho español indiano. Y entonces aquí nos impusieron el fuero real, pero dentro de las legislaciones de España para nosotros están las 7 partidas y ahí hay numerosas causales de indignidad. Algunas de ellas las ha conservado nuestro código y otras no. Y entre paréntesis veo que están insistiendo en reformar el Código Civil. Puede ser que no les dé por copiar, porque en días pasados yo estuve mirando eso y para mí es la copia de la reforma
que un ilustre colombiano y tratadista, Valencia Sea, propuso en su oportunidad. Entonces me imagino que de pronto es la reforma de Valencia Sea al código y que quieren presentarla algunos como cosa novedosa y actual. Entonces nuestro tema en la indignidad viene del derecho romano, no del derecho francés. Los franceses no tienen una reglamentación tan completa y minuciosa como nosotros. Entonces, la indignidad definitivamente es una pena, una sanción. Y entonces, como sanción, alguien tiene que imponerla. Y ese alguien es el juez. Es el juez que tiene que dictar sentencia declarando la indignidad. Yo encontré por aquí, los que tengan código civil, ábranlo en el artículo 1031. 1031 del código. A ver, ¿qué nos dice? El 1031. 1031. La indignidad no produce efecto alguno si no es declarada en juicio. ¿Sí ven? Entonces, como sanción, la indignidad no tiene existencia, sino a raíz de una sentencia. La indignidad no produce efecto alguno si no es declarada en juicio, a instancia de cualquiera de los interesados en la exclusión del heredero o legatario indigno. Declarada judicialmente, es obligado el indigno a la restitución de la herencia o legado con sus accesiones y frutos. Bueno. Entonces, queda claro que la indignidad no produce efectos si no es declarada en un juicio a instancia de cualquiera de los interesados. Esta conclusión del artículo 1031 está de acuerdo, está conforme con nuestro derecho público, que no admite que nadie sea penado sin juicio previo y con plenitud de las formalidades. Hay otro principio que ustedes lo han estudiado que dice nullum crimen sine lege, nulla pena sine previa ley. No puede haber delito si no hay una ley que diga que eso es delito. Y no puede haber una sanción si no hay un código que sancione esa conducta. Realmente, Alfonso Reyes Echandía, compañero mío en el externado, cuando llegó de Italia, de ser premio Ferri, él empezó a hablar de estos principios, de la tipicidad, y hablar de el nullum crimen sine lege, nulla pena sine previa ley. Entonces, definitivamente nadie puede ser condenado si no hay un delito que así lo diga, y no se le puede imponer sanción si no hay un código que tenga establecida una sanción para eso. Entonces, al ser la indignidad una pena que debe ser impuesta por sentencia, aquí hay unas deducciones que tenemos que mirarlas así por encima. La indignidad, primera conclusión. La indignidad no produce lo que se llama efectos ipso iure, es decir, de pleno derecho. No, porque quedó claro que la indignidad siempre tiene que ser declarada con juicio previo. Entonces no tiene pleno derecho como la incapacidad. La incapacidad de suyo, si la persona es incapaz, los actos del incapaz no producen ningún efecto.
La indignidad no, la indignidad hay que declararla. Realmente es una figura del derecho romano, porque el código de Napoleón no nos dice nada, los franceses no tratan eso, y la jurisprudencia en Francia se inclina a considerar y aceptar que la indignidad produce efectos sin necesidad de juicio. Esa tesis ya ha sido muy criticada por los civilistas y realmente no se puede aplicar en Francia así como así tan fácilmente. Segunda conclusión, hay unos efectos relativos al indigno. ¿Cuáles son esos efectos que me parecen muy sanos? Si se declara judicialmente la indignidad, el código en el artículo 1031 que leímos es obligado a restituir los bienes. Dice, 1031, declarada judicialmente, es obligado el indigno a la restitución de la herencia o legado con sus accesiones y frutos. Entonces, otra consecuencia, que el indigno tiene que restituir los bienes que haya recibido, más los frutos que haya producido la cosa. Es decir, pierde todo derecho a la sucesión y tenemos que decir que se debe reputar, considerar como si nunca hubiera sido heredero. Pero algunos civilistas consideran que esa actuación se debe equiparar al poseedor de mala fe. Y entonces, el poseedor de mala fe tiene otras consecuencias. Miremos otro efecto. ¿Cuáles son los efectos relativos a los herederos del indigno? Sabemos que el causante, que todos nosotros podemos transmitirles a nuestros herederos la herencia. Pero el problema es si yo transmito a mis herederos la herencia en la cual soy indigno, con el vicio de indignidad que adolece. Y entonces dice el 1034 del código, a los herederos se transmite la herencia o legado de que su autor se hizo indigno, pero con el mismo vicio de indignidad de su autor por todo el tiempo que falte para completar los 10 años. ¿Por qué habla de los 10 años? Que lo vamos a ver más adelante, porque es que la indignidad se purga en 10 años de posesión de la herencia. Entonces, si en 10 años de estar poseyendo no me declararon indigno, esa posible indignidad queda purgada. Entonces, el 1034 dice que a los herederos se transmite la herencia o legado de que su autor se hizo indigno, pero la transmite con el mismo vicio de indignidad por todo el tiempo que falte para completar los 10 años, de que habla el 1032, que se refiere a la purga de la indignidad. Doctor, perdón. Señor. Evidentemente que es un tema, pues, que genera antagonismos, muy controversial. Sí, claro. En un escenario en el cual haya fallecido aquella persona que tenía todo el perfil de indignidad o que eventualmente haya sido declarado así judicialmente, Sí. evidentemente le suceden en sus derechos herenciales sus herederos. Señor, cierto, así es. Entonces, evidentemente se seguiría aplicando para estos la sanción, porque realmente es como una sanción para ese heredero, se aplicaría en lo sucesivo también para los herederos hijos, ¿correcto?
Sí, pero lo que pasa, a ver, míralo bien, no es que sea una sanción para los herederos. Lo que pasa es que los herederos ya la reciben sancionada. Porque es No, que, sí, claro, derivado a los herederos, o sea, se les claro, deriva la sanción del heredero original, valga la redundancia, que era su padre, por ejemplo, o su madre. De ellos, como consecuencia de eso, siguen afectados por la sanción de la persona original. es que el asunto no, espera, analícelo mejor, con el 1031. El 1031 dice, la indignidad no produce efecto alguno si no es declarada en juicio a instancia de cualquiera de los interesados. Entonces, ¿qué sucede? Que el indigno transmite a los herederos esa herencia ya manchada por la indignidad. La transmite con el vicio de la indignidad que adolece. Entonces, el indigno como que pierde todo derecho a la sucesión y se reputa no haber sido nunca heredero. Luego, si pierde todo derecho a la sucesión y se reputa no haber sido nunca heredero, entonces, ¿qué transmite? Sí, justamente no lo puede hacer ya No, desde su origen. exacto. Ajá. No puede transmitir nada, ¿cierto? ¿Sí te queda claro la inquietud tuya? Muy Sí, bien, señor, muy bien, totalmente. muy bien traída. Te felicito porque eso está muy bien. Claro que a mí se me olvidó decirles que de los efectos de la sentencia, como dicen los que saben, son efectos retroactivos, es decir, efectos ex tunc, que es hacia atrás. Y cuando ustedes encuentren que dice ex nunc, es hacia adelante. Entonces, los efectos de la sentencia son retroactivos. Ahora, lo privará de otros derechos, discutible la cosa, porque si en la sucesión a él le dan alimentos y entonces lo declaran indigno, ¿será que también pierde los alimentos? No sé. Hace un rato estaba pensando en eso. Y entonces el 1025 nos da causales de indignidad. Dice el 1025 del Código Civil, son indignos de suceder al difunto como heredero o legatarios el que ha cometido el crimen de homicidio o ha intervenido en este crimen o lo dejó perecer pudiendo salvar. Esa es una. El que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata o de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada. Tercera, el consanguíneo dentro del sexto grado, inclusive que en el estado de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no lo socorrió pudiendo. El que por fuerza o dolo, el que dolosamente ha retenido o ocultado un testamento. Entonces yo creo que no puede perder los alimentos porque los alimentos no encuadran en ninguna de esas causales. Entonces, los efectos relativos al heredero indigno hay que meterlo en una de esas causales. Pero escúchame, por favor, la reflexión, Señor. que creo que es muy pertinente. Si leemos con detenimiento el numeral sexto del mismo artículo que citas. 1025. Sí, señor, numeral 6. El que No, abandonó sin justa causa a la perdona, persona de cuya sucesión se trata, está perdóname, obligado por ley a suministrar el alimento. no tengo 6, en mi código no tengo 6, tengo 5 ¿Sí? causales. El que tengo modificado por la ley 1893 del 2018. Está en el mío, Caray. que fue Entonces, dentro de las modificaciones que se hicieron, doctor, en el 2018. Entonces se incluye esta causal. El que abandonó sin justa causa a la persona de cuya sucesión se trata,
estando obligado por ley a suministrarle alimentos. Entonces, a partir de ese contenido, pues resulta que en vida a su padre, por vía de ejemplo, Sí. le negó alimentos, como se ven multiplicidad de casos hoy en día y cada vez en mayor número. Pero resulta que él puede terminar beneficiado a que se le dé alimentos, sin embargo, él no se los proveyó a su padre o a su madre. Es interesante ver la contradicción a propósito de la reflexión que tú hacías. Muy interesante. Entonces, termina beneficiado, pero en vida no le dio alimentos y abandonó a su padre, como están Sí, muchos abandonados. sí, Pero no. sí termina beneficiado. Pero la idea es que no los recibe. ¿Cierto? La idea es de que hay una contradicción enorme en el legislador, como desde mi punto de vista, usted le negó alimentos, como he sido testigo ya en la experiencia, no solo aquí, en Estados Unidos, en todas partes, en toda claro. parte se ve. Abandonado totalmente en un rincón de la casa y sin darle de comer a ese padre, o muchas veces lanzado a la calle. Entonces, termina beneficiado, resulta aquí dice claramente en esta modificación, que la cito como origen de la ley 1893 de 2018, se creó ese numeral. Entonces, pues se le está dando la responsabilidad porque no proveyó alimentos a sus padres. Pero por otra parte, sí va a terminar beneficiado en lo que indicabas de se le quita se le causa la indignidad, pero se le mantiene los alimentos a ese hijo. Pero él no lo mantuvo y abandonó completamente su obligación de alimentos para con sus padres. Entonces, Pero sí se va a beneficiar en eso. Entonces me parece que es una contradicción. Pero enorme. tremenda, tremenda. Porque por un lado es indigno. ¿Por qué? Porque no le dio los alimentos al padre. Y se le deshereda, digámoslo literalmente, Sí. como es. Pero por otro lado se le da el beneficio de alimentos que usted negó a esa persona de la cual se está beneficiando después de la muerte de dicho causante, a quien usted le negó los alimentos. Sí. ¿Me he hecho entender la reflexión? No, pero claro, esto está muy claro. Es que sí, no, es que está clara la causal de indignidad. Porque es que... Incluso el propio padre o madre, como consecuencia de ese abandono en materia de alimentos, de descuido, entonces pues pudo morir de anemia o muchos efectos negativos en la salud de ese adulto mayor. Entonces murió, en fin. Pero resulta que usted termina beneficiado al final, al menos con esa posibilidad de que le mantengan alimentos a usted como hijo. Hombre. Sí, es un contrasentido, ¿cierto? ¿Qué será que quiere el legislador con eso? Ese, entre muchos tópicos más, deben de ser objeto de reforma profunda al Código Civil si algún día logramos tener un auténtico Código Civil que comporte y conlleve las nuevas realidades sociales y de comportamiento y de abandono en materia de familia y demás de los hijos hacia los padres como lo vemos actualmente. Perdón, pero en el artículo 1025 dice la incapacidad o indignidad no priva al heredero o legatario excluido de los alimentos que la ley les señale, pero en los casos del artículo 1025 no tendrán ningún derecho a alimentos. Es decir, ahí los está privando, ahí ya hace la excepción de que si incurrió en uno de esos causales, sí se le priva de alimentos. ¿Quieres leer otra vez? Muy interesante. ¿Quieres leer otra vez la disposición? Dice 1036, prevalencia de alimentos. La incapacidad o indignidad no priva al heredero o legatario excluido de los alimentos que la ley le señale, pero en los casos del artículo 1025 no tendrá ningún derecho a alimentos. Sí, esto está muy claro. Sí, la indignidad no priva al heredero de los alimentos, ¿cierto? Efectivamente, sí, eso dice el 1036, 1036. indica la No lo doctora priva, sobre el particular. pero
hace una Dice que no excepción. tendrán ningún derecho. Entonces, sí está contemplado, no tendrán ningún derecho a alimentos. Correcto, en el 1036. Pero aclara que en los casos del 1025, la primera parte del 1036 le da alimentos, porque dice que la incapacidad no priva al heredero de alimentos. Y termina el primer inciso diciendo, pero en los casos del 1025 no tendrá derecho. Entonces, en principio sí tiene derecho, pero en los casos del 1025 no tiene derecho a alimentos. Pero entonces el problema ahí es de fondo, ¿no? Porque el indigno, y se declarado indigno por una de las causales del 1025, no puede transmitir nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no ha sido heredero. Esa es la conclusión. No tiene efectos plenos, porque sí no se puede considerar como heredero. Y si no es heredero, no transmite nada. El tema más complicado es el tema probatorio. Ah, sí, esa parte. Eso es lo fregado del derecho. Ah, por eso los romanos, acuérdense. Dami facti ego tibi jus. Dame las pruebas. Si me das las pruebas, yo te doy el derecho. Ese es el problema, ese es el lío. Mire, yo leí ahorita, porque no alcancé a leer bien. En el caso de este muchacho Colmenares, ya el asunto lleva 10 años y eso no se ha podido fallar. 10 años. Entonces, ¿qué están buscando? La prescripción. Prescripción. Entonces, pareciera que eso ya estuviera fraguado, que eso ya se planeó desde un comienzo, y entonces está durmiendo para impedir, para que se presente la prescripción. Pero yo, de fiscal general, no permitiría que ese delito tan grave prescriba. Porque es que yo estuve siguiendo ese caso durante mucho tiempo. Y ese muchacho, pues llega uno a la conclusión que murió fue de un resfriado. Y que ese golpe tan violento que tiene en la cabeza, pues no fue un golpe, se resbaló y se dio un golpecito. Eso es como lo que han hecho en ese proceso, han minimizado todo. Y ya como que dice, no lo toquemos más porque los padres del muchacho ya se resignaron. Y esperemos y declaramos la prescripción. El Terrible. tema es tan complicado, doctor, en este caso, porque el 1031 nos indica que la indignidad no produce efecto alguno si no se declara en juicio a instancia de cualquiera de los interesados en la exclusión del heredero o legatario indigno. Entonces resulta que un hermano puede querer que se declare indigno a otro de sus hermanos quien no ayudó a sus padres. Pero el tema probatorio es el más complicado, porque Sí. evidentemente quien quiere excluir al otro puede argumentarlo con justa causa en que él fue el único que administró la salud, la vida y vio por la persona en vida, por su padre o su madre. Pero el tema probatorio es que el otro puede decir es que yo mandaba dinero. Entonces, en la práctica, ¿cuántos hermanos realmente solicitan la aplicación del 1031? Es decir, que se le excluya al otro hermano que es heredero o legatario, que se le declare como indigno, ya que de cara al 1025 omitió su responsabilidad, por ejemplo, en materia de asistencia de alimentos para sus padres. Sí. Y entonces tendría que, pues, entrar en un proceso judicial para que se declare a aquel hermano indigno. Y todo lo que demanda la parte probatoria. Evidentemente, pues si yo tengo el respaldo que yo le daba techo, alimentación, salud, etcétera, etcétera, a mis padres y vivían solo conmigo, pues desde luego que yo puedo demostrarlo. Y Claro. que aquel hermano o hermanos no lo hacían. Pero no deja de ser un tema muy complicado desde el punto de vista probatorio. Sí, y de aplicabilidad, de interpretación. Primero, y para que el 1036 obviamente se aplique para aquel que quiera invocarlo. Eso. Es un tema muy complicado desde el punto de vista probatorio. Y en vida, que sería lo ideal,
que un padre demande a ese hijo que no lo asiste, pues la mayoría se rehúsan a demandar a sus propios hijos, aunque sepan que la carga de toda la responsabilidad de ellos está solo en manos de uno de los hijos, aunque tenga 3 o 5, Sí. pero no va a demandar a los 4 adicionales, a los otros 4, por alimentos. Usualmente eso no se ve. En esta cultura, no. No. Interesante, ¿no? Entonces la pregunta, doctor, que sería una pregunta también para ti, y es, si los padres sí demandan en vida a esos hijos por alimentos y se lleva a cabo, por ejemplo, una medida cautelar de embargo a su salario, etcétera, ¿con eso será suficiente para que una vez muera esa persona, suficiente elemento probatorio para que se declare la indignidad de estos que fueron demandados en vida? Supongo, evidentemente que sí, ¿no? Pues sí. Porque eso denota que, pues que tocó demandarlos, estaban embargados y demás porque no asumían la responsabilidad para con sus padres. Exacto. ¿O no sería suficiente elemento probatorio? Te pregunto. No, pero es que allí el asunto es de que fueron Para demandados. declarar la indignidad, ¿no? Y que se les excluya. Fueron demandados y se declaró judicialmente la indignidad. Entonces, allí pierde todo derecho ese. Claro, pero para la declaración de indignidad, como es un proceso diferente, entonces el argumento probatorio sería que en vida ese hijo fue demandado por alimentos justamente porque no cumplió con sus responsabilidades como hijo para con sus padres. Entonces se presentaría copia de esa demanda principio de que prueba, se presentó contra él. Ese sería prueba contundente, ¿correcto? Sí, sí, un principio de prueba. Pero la sola demanda, habría que, entonces, ideal, tener la sentencia, porque la demanda no nos dice nada, la demanda. Bien, bien, la respectiva sentencia y evidentemente lo que obró en el proceso. Es que. Pero con ello sería suficiente entonces para aplicar lo del 1030, lo del 1031, de que se excluyera a ese heredero que estuvo demandado en vida porque no asumió la responsabilidad de asistencia y demás con sus padres. ¿Correcto? Pero ahí sí, esa interpretación es valedera. Preguntémonos ahí, ¿quiénes son terceros? Parte es el que es demandado. Los demás son terceros. Entonces, la sentencia por medio se declaró indigno a una persona. Esa sentencia produce efectos respecto de terceros. Yo me estoy haciendo esta pregunta en este momento. Para mí queda muy claro, para los terceros, que son todos aquellos que no están demandados, la sentencia no tiene efectos hacia atrás, sino hacia adelante. Es decir, no tiene efectos ex tunc, sino ex nunc. El indigno fue verdadero heredero hasta el fallo. Entonces, todos los actos ejecutados por él son actos de verdadero, digamos, sí, actos con sustento jurídico, y no podríamos admitir que los interesados tengan acción contra esos terceros o contra esos causavientes de buena fe del indigno. Pero ahí se aplicaría entonces el 1034 de transmisión de la indignidad. No, espérame, el 1033. Ahí el 1033 saca una conclusión que es muy clarita. Dice, la acción de indignidad no pasa contra terceros de buena fe. Ese es el cuento. Entonces, muy bien, ¿a quién afecta la sentencia? Al demandado. ¿Por qué?
El 1033 dice, la acción de indignidad no pasa contra terceros de buena fe. Y la buena fe en los terceros se presume. ¿Sí? Pero en ningún momento se puede definir que los terceros de buena fe serán los hijos de ese heredero declarado indigno, ¿correcto? ¿Cómo es el planteamiento? Repíteme. Los herederos Sí. de aquel heredero, valga la redundancia, que fue declarado indigno, no Entonces, son considerados terceros de buena fe. Los herederos del indigno. Sí, señor. No son declarados de buena fe o sí son declarados de Sí, buena fe, porque claro. si no son declarados terceros, entonces se aplica el 1034, porque habla de a los herederos se transmite la herencia o legado que por su autor se hizo indigno. Ellos de por sí son de buena fe y son herederos, pero es que ya quedamos claritos con el 1031 que la indignidad no produce efectos si no es declarada en juicio. Y entonces, al ser declarado indigno, esa indignidad es para él exclusivamente y no pasa contra herederos de buena fe. Y esos hijos son terceros de buena fe. Pero se aplica el 1034. Claro, porque es que se le porque habla de la condición de heredero. Exacto, se transmite la herencia con el mismo vicio de indignidad. Y se transmite por 10 años, o por 5, o por 3, o por 2, por el tiempo que falte para completar los 10 años con los cuales se purga la indignidad. Muy interesante este tema, qué bonito, muy bonito. Mil gracias por esa inquietud tuya, porque nos pone a pensar. Y eso es lo lindo del derecho. El derecho es ideas, tesis. Nadie ha dicho la última palabra. Bueno. Y hay algo para concluir, sí, doctor, el 1035, excepción de incapacidad o indignidad frente a los deudores. ¿Cuáles son los efectos para eso? Nos lo dice el 1035, de los deudores hereditarios o testamentarios no podrán oponer al demandante la excepción de incapacidad o indignidad, que eso también tiene implicaciones, por supuesto. Ah, claro que sí. El 1035. Sí, sí. Los deudores hereditarios o testamentarios no podrán oponer al demandante la excepción de incapacidad o de indignidad. Es que transmite la indignidad, sí o no, se transmite. Y entonces, los deudores no le pueden oponer al demandante la excepción de incapacidad. No, es que como fui declarado indigno, entonces no tengo ninguna responsabilidad frente a los deudores. No, señor, usted la sigue manteniendo, independientemente de que usted tenga esa figura o esa condición de indignidad o de incapacidad. Sí, mientras pues no se purgue, ¿no? Mientras no quede purgada con los 10 años. Ahora hay otra tesis que me gustaría mirarla, porque es que aquí hay una tesis que se llama el perdón tácito. Ese perdón, a ver cómo dijera, la indignidad tiene eficacia en las sucesiones testadas como en las intestadas, ¿de acuerdo? La indignidad. Pero cuando nos referimos a las testadas, la órbita queda limitada a la teoría del perdón tácito. Las causales del 1030 nos hablan del saneamiento de la indignidad.
Las causas de indignidad mencionadas en los artículos presentes no podrán alegarse contra disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que la producen, aun cuando se ofreciere probar que el difunto no tuvo conocimiento de esos hechos. Entonces, aquí hay una especie de perdón tácito. Si el 1030 dice las causas de indignidad, las causas de indignidad mencionadas en los artículos anteriores, dice el artículo, no pueden alegarse contra disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que la producen, aun cuando se ofreciere probar que el difunto no tuvo conocimiento de esos hechos. Eso dice el 1030. Entonces, si la esencia de la indignidad es el ser una pena, una sanción por los agravios irrogados al difunto, entonces haríamos bien pensar que si el propio causante, después del agravio, instituyó a su ofensor, fue porque lo perdonó, ¿sí o no? Si hay el agravio y no dijo nada, pues tenemos que pensar que el causante, después del agravio, lo perdonó o no consideró la ofensa tan grave como para excluirlo de su herencia. O no lo demandó, que usualmente lo citaba previamente, que es lo que más encontramos. Claro. Pero alguno de los otros herederos, en el momento del fallecimiento del causante, puede invocarlo para que se declare indigno a aquel hermano, que en la práctica sí, y si logra comprobarlo, nunca tuvo la atención, el cuidado en alimentos, etcétera, hacia ese padre, aunque él no lo haya demandado. Estaríamos en ese escenario también. Sí. No fue demandado por el causante, pero sí por uno de los hermanos. Yo diría que no, porque ahí quedaría purgada la falta. Yo creo que ahí no tendría validez porque el artículo lo está diciendo, que no tendría validez ninguna de las causales anteriores y prima la voluntad, como dice el perdón o la voluntad de perdonar tácitamente al heredero indigno, prácticamente indigno, porque él lo perdonó. Si él ya le da testamento, lo coloca en el testamento, es porque ya lo está perdonando. Entonces no hay necesidad de que un hermano, porque prima la voluntad del testamentario. Así hayan pruebas. Sí. Ahí ya se purgaría su indignidad, o sea, ya no hay nada que hacer. O sea, es diferente cuando no hay testamento. Sí. Ahí sí se podría demostrar ante juicio, ante un proceso y una sentencia de que sí es indigno. Habría que Digo buscar, yo, no sé si estoy bien. habría que buscar, doctor, la jurisprudencia sobre el particular ante el escenario de testamento, una sucesión testamentaria, si se encuentran pruebas posteriores de la desatención, etcétera, etcétera, o de pronto hasta el maltrato físico, emocional, etcétera, antecedentes que pudieron haber quedado registrados, por ejemplo, en comisaría de familia, etcétera, acerca de ese maltrato del causante, perdón, del heredero contra el causante, aunque haya existido posteriormente pues un testamento, lo que pudiera convertirse en un argumento para los otros buscar la indignidad, aunque exista el testamento. Habría que mirar jurisprudencialmente también. Pero son fascinantes todos estos temas desde el punto de vista práctico y académico, desde luego, porque ante eso nos podemos encontrar múltiples casos y escenarios. Sí, señor. Ahí hay una teoría, la del perdón tácito. Si el propio causante, después del agravio, ¿sí?, hace testamento o tiene testamento
y incluye a su ofensor. Los que esgrimen la teoría del perdón tácito dicen pues que ya todo quedó perdonado y que por consiguiente desapareció todo y ya no se puede aceptar ninguna otra prueba porque la única prueba es la sentencia. Y entonces pues se presume que todo quedó saneado. Esa es como la tesis del, pues una tesis que pues eso es como traído de los callos del perdón tácito, ¿no? Pero bueno, bien. Aquí hay una cosa que me llama la atención. El 10.25. El 10.25 trata de las causales de indignidad, ¿cierto? Y entonces el numeral primero dice, el que ha cometido el crimen de homicidio. Ustedes conocen eso en el derecho penal. Crimen de homicidio. ¿Cuál es el crimen de homicidio? Porque nuestro Código Penal no reconoce sino una división que es bipartita. Yo no soy penalista. Que son los delitos y contravenciones, ¿cierto? Delitos y contravenciones. Entonces, las infracciones de la ley penal son delitos o contravenciones únicamente. Yo no encuentro nada más. ¿De qué otra forma podemos violar o ser merecedores de una sanción penal? Si cometimos un delito o una contravención. Entonces, los civilistas no podemos aceptar que con la frase esa, crimen de homicidio, estemos incluyendo un delito o una contravención, porque es que ha sido el que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto. Y eso da ánimo para pensar en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, los homicidios culposos, que son aquellos que se cometen sin intención de matar, quedaría dentro de el que ha cometido el crimen de homicidio, en el numeral primero del 10.25, el delito culposo. El delito preterintencional. Acuérdense ustedes, yo no soy penalista, pero ¿cómo lo veo yo? El agente del delito quiere ocasionar un daño nada más, pero produce la muerte. Es decir, va más allá. Eso será crimen de homicidio. Entonces, el problema es la redacción del 10.25. Indignos de suceder el que ha cometido el crimen de homicidio. El crimen de homicidio. Hubiera sido mejor decir el que ha cometido el delito de homicidio. Entonces ahí sí entran los culposos, los preterintencionales, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver, doctor, en mi criterio, en la época en la que se pensó en este y en la redacción y demás de este artículo, ¿no? Sí. Pero es un tema únicamente del término, pero en términos prácticos, pues, todos entendemos que se trata
de por acción o por omisión, ya sea, pues si es culposo, pero eso es discutible y ya sería el tema probatorio que tendríamos que abordar, porque si yo tengo a mi padre en casa y no le doy de comer, evidentemente tengo que saber la consecuencia y es que se puede morir en cualquier momento y máximo si tiene patologías de base Sí, pero y ahí, por la edad avanzada. pero ahí el delito es muy claro, ¿no? Ahí hay omisión. Y entonces, la ley penal castiga el delito por acción o por omisión, ¿no es así? Entonces, la ley Pero penal también, que nos rige castiga al homicida por omisión. Se cometería el delito de homicidio por omisión. pero también es, profe, porque tiene la posición de garante. Entonces eso es en penal un agravante, más todavía, más la omisión, pero bajo la posición de garante. Entonces eso es un agravante terrible. Y allí sí se podría tipificar el dolo, porque usted sabía que no le estaba dando de comer y en consecuencia era para que muriera prontamente la persona, ya sea por una intención materialista de quedarse con la casa, etcétera, o con los bienes, pero sabía de antemano cuál es la consecuencia de no darle de comer a una persona. Pues evidentemente que se va a morir. Sí, claro. Ah, sí, claro, ya, pero entonces ya ahí no sería culposo, ¿sí ves? ¿Cómo se cambia la vaina? Doloso, Porque si exactamente. le logran comprobar el dolo y la intención de causar el daño, y fuera de eso que lo hizo con alevesiva, y fuera de eso omitió la posición de garante, entonces ya ahí no es culposo. Por eso es que lo condenan, y él tiene razón de ser. Una persona que hace eso, pues tiene que ser indigno en Claro. cuanto a la herencia. Ya en los efectos civiles, sí, efectivamente. Y en lo penal, evidentemente, pues inequívocamente ya sería dolo. Y en algunos casos, porque es que la línea puede ser casi invisible entre el dolo y la culpa, pero finalmente usted descuidó a esa persona. De una u otra manera, no con dolo, pero sí se podría tipificar la culpa, pero finalmente se podría comprobar la indignidad desde el punto de vista civil y en consecuencia solicitar que se declare Claro, en es contra que suya. la ley civil lo que mira es, sí, la ley civil cuando declara indigno a quien dejó perecer al causante pudiendo salvarlo, si no le dio alimentos, pues hay que declararlo indigno, porque si hubiera dado alimentos lo hubiera salvado. Y lo que más sucede frecuentemente, porque lo vemos y en lo personal la experiencia me lo ha enseñado, comienza desde no llevar a la persona cuando manifiesta algún síntoma de quebrantamiento en su salud o de quebranto en su salud, de alguna afectación, no lo lleva al médico o lleva al médico pero no recoge la medicina o no le ordena los exámenes de laboratorio, los exámenes que sean pertinentes para identificar y comenzar un tratamiento. Esa es otra forma y eso es en lo que más suelen incurrir las personas. Mucho, mucho. Entonces, pues no lo llevan al médico, no lo llevan a las terapias, la terapia del riñón, en fin, o lo que sea, evidentemente que esa persona va a fallecer con el argumento de que estaba trabajando y por eso no lo podía llevar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso podría ser culposo, pero evidentemente eso es lo que más lo encontramos, no solo en la alimentación, sino en el descuido de la atención médica, de llevarlo a citas médicas, si es un tratamiento más delicado, pues si es de cáncer, pues hay que llevarlo a quimioterapia, radioterapias, etcétera, etcétera. Y entonces normalmente suelen dejar que la persona se muera y pues evidentemente va a ser crisis y cuando ya se va a utilizar alguna fórmula de solución, una terapia, pues ya es tarde porque ya hizo crisis el cáncer y ya tenemos que hizo metástasis y no se puede hacer nada porque no llevaron oportunamente a la persona al médico. Así pasó recientemente con una persona que visité en el barrio Soacha a compartir y pues me decía, no, es que mis 4 hijos, pues ellos no tenían tiempo y entonces pues yo me sentía y pues no, que no podían pedir permiso, etcétera, etcétera, de tal manera que a mí me tocó llevar al cancerológico a la señora y pues ya tenía pues un problema muy, muy avanzado, fase 5, fase 6, sí, en su estómago ya era cáncer, cuando había podido ser tan simple como una endoscopia con las respectivas biopsias e iniciar un tratamiento para matar la bacteria Helicobacter pylori, que es la que ocasiona en el estómago ese tipo de cáncer, pero no lo hicieron, siempre estaban ocupados, que ocupados,
y pues ya la señora lamentablemente estaba totalmente desahuciada y ya había que esperar era su muerte. Entonces, pues eso que indica es otra forma evidentemente de omisión, pero pues a título de un delito culposo seguramente, aunque le daban de comer, pero no se preocupaban por la salud. Aunque le daban un techo, pero pues siempre encerrada, cuidando a los nietos, como es la mayoría hoy en día, y entonces pues ella no podía ir sola, no tenía recursos, aunque era beneficiaria en el plan de salud de uno de sus hijos, pero no la llevaban al médico. Entonces es otra forma que lo vemos muy frecuentemente en el mundo actualmente. Entonces ahí hay delito penal, yo no sé si es una redundancia, Y delito se penal, aplicaría para este caso, entonces, porque ahí sí Sí, la es persona una quiere la herencia. delito penal por omisión, Ujú. cierto que sí, yo pienso. Sí, 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 con el deber de hacer algo, sí. Bueno, lo que yo quiero, como ya empezamos a ver las causales de indignidad, lo que yo quiero es hacerles caer en cuenta que los civilistas no debemos meternos en problemas penales. Zapatero tus zapatos. Porque miren, el Código Civil nos metió en un problema. El que ha cometido el crimen de homicidio, listo. Yo no creo que las palabras se pongan porque sí. Yo creo que el civilista lo puso porque no se acordó que en derecho penal no hay crimen de homicidio. Como les dije ahorita, o son delitos o son contravenciones, pero crimen de homicidio no hay. Ahora vienen las distintas modalidades, ¿no? Metámonos ahora en la segunda causal, que también no es tan fácil. ¿Alguien quiere leerme la segunda causal del 1025? El que cometió atentado grave, sí. El que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o, perdón, de sus ascendientes o descendientes legítimos, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada. Bien, eso dice el 1025, el numeral Numeral 2. segundo, 2. Sí. Si ustedes miran la redacción, el que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de las personas. Entonces ahí hay tres clases. Pues, ¿cómo definir el atentado? Agravios. Hay tres clases de agravios. El atentado grave contra la vida. El atentado grave contra el honor. Y el atentado grave contra los bienes del causante. Más aún, contra el cónyuge, ascendientes o descendientes, pero que todo se pruebe con sentencia ejecutoriada. El atentado, según el numeral segundo del 1025, debe ser grave. Perdónenme, es que hay algún atentado leve contra la vida. El atentado, el que cometió atentado grave contra la vida. Si quiero matar a otro, mi atentado no es leve. Él cometió atentado grave contra la vida. Si lo que se va a castigar será el hecho de haber demostrado
una intención homicida, si es grave, pero si es leve, no. Entonces, la palabra grave no es cualquier atentado. Finalmente, será el juez quien determine si el atentado fue grave contra la vida, si el atentado fue grave contra el honor, si el atentado fue grave a los bienes de la persona o del cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes. Entonces, ese atentado contra la vida, pues está muy claro. Contra el honor, pues estaría muy claro. Y a ver, y el atentado contra los bienes. ¿Cómo puede ser un atentado contra los bienes delito grave? Yo no entiendo esa redacción. Al parecer se quiso graduar la conducta o la intencionalidad. También podemos estar frente a una redacción de tipo penal Exacto, es que en el Código Civil. es que el Porque civilista se no puede haber metió un atentado de leve. venderle, hacerle vender a los bienes, pues fue atentado. Sí, como tal, es un hecho, ¿no? Es una conducta reprochable. Pero graduarle que si fue, más o menos buena, regular o no muy mala, Sí, pues ya estaremos dentro de la graduación de la pena o de la conducta de la cual se deriva la sanción respectiva en el ámbito penal. Pero en el No, ámbito es civil que es que se hizo o no se hizo, y en este caso, si se hizo, se tuvo la intención porque se hizo, independientemente de la graduación que podamos darle o a la gradualidad, por así decirlo, de una conducta. entonces ese es el problema, ¿no? Que nos metemos los civilistas en temas que no conocemos. Nosotros somos civilistas, no penalistas. Ese es el lío. O entonces necesitaremos dos sentencias. La sentencia penal que diga que se cometió un delito. Y entonces, con la sentencia penal en la cual se reconozca el atentado grave, entonces el atentado grave será contra la persona, contra los bienes. Será el juez penal quien nos diga si hay atentado grave. Y ya con esa sentencia penal, entonces iniciar la causal, es decir, ¿sabe cómo lo veo yo? sí, ¿Cómo lo entiendo yo? Yo lo entiendo es, sí, obviamente acá están intentando darle una graduación, ya sea en grave o en leve, a la conducta que pueda estar tipificada como tal en la ley procesal penal. Pero lo veo es que, por ejemplo, las faltas leves, esas solamente desestabilizan en cuanto a la vida, al honor o los bienes. Pero en la falta grave ya es cuando se vulnera algo sustancial en esos derechos. Eso es lo que quiere decir más o menos lo grave y lo leve en el sí, tipo penal. pero yo te acepto eso, pero es que dice que tiene que haber atentado grave contra los bienes. El atentado contra los bienes tiene que ser un delito grave. Es que dice, ¿cómo es que dice? El que El ha que cometió cometido, atentado grave contra la vida, el honor y los bienes. exacto, el que cometió atentado grave contra la vida. Por un lado yo veo que cualquier atentado contra la vida tiene que ser grave, no puede ser leve. Y el que cometió atentado grave contra el honor, los bienes, a mí esa parte de los bienes. Entonces, a ver, ¿podrá haber atentado grave contra los bienes? ¿Cuál será el atentado grave contra los bienes? ¿Y cuál será Es el que atentado leve? Pero O el, claro, o el menos relevante, atentado, digamos. claro. no, el atentado grave es aquel, por ejemplo, que tiene el dolo, la intención. Está consciente, lo voy a hacer y lo ejecuta y lo lleva y lo consuma. Y el atentado leve sería, por ejemplo, cuando porque alguien lo engañó, lo abusó en su buena fe y él
puso en peligro esos bienes. Sí. Pero es tan grave Pero que todo es unos elementos probatorios y tiene que ser, pues, en un juicio, como dice la ley. Yo lo veo así. sí, es que se presta por todos. Es que nos metemos en terrenos que no conocemos. Es que yo le pude decir a mi padre que hipotecara el bien, o ahora con la figura que se aprobó hace pocos días de poder presentar a una compañía de seguros un inmueble y recibir una pensión mensual hasta que mueran. Entonces yo pude inducir a mi padre para que hiciera eso con el propósito de no darle ayuda económica de mi parte. Entonces, ¿quién determina si es leve? Ah, sí. El ¿Quién juez, determina si es grave cuando finalmente pues está afectando el patrimonio de ellos y el techo? pues el juez es el único que ¿Sí? determina. No, obviamente, pero digo desde el punto de vista probatorio, porque ahí lo difícil es probar que Si haya es en sido grave, si es en la parte que el probatoria, hecho, William, es como el lo hecho que es siente grave. el fiscal al juez. Entonces No, necesitaríamos, pero es que aquí estamos hablando de civil. Aquí estamos hablando de Pero si civil. estamos necesitaríamos viendo una el delito, están sentencia, diciendo. ¿Cuál, profe? una sentencia penal que nos Y diga luego sí la civil. que eso fue grave. Para luego llevarla Sí, al ámbito exacto. civil, imagínate. Exactamente, O sea, ¿Qué tal eso. Y conseguir Yo- otra sentencia. Entonces, Ajá. necesitamos 2 sentencias. Ujú. Es que Entonces, el tema yo lo miro desde el ámbito civil en mi condición de apoderado y de demostrarlo, porque ya ahí la fiscalía no tiene ningún rol. Entonces, ¿cómo yo como abogado voy a demostrar ese grado de que indica la norma de que fue grave? No, es que yo le demuestro al juez que fue un hecho y ese hecho tenía o produjo estas consecuencias. sí, Y ahí es donde está desde el ámbito civil probarle al juez que esa graduación del término que indica el artículo para el ámbito civil no tiene ninguna relevancia, sino es el hecho mismo en sí y las consecuencias que trajo o que pudo ocasionar en mi cliente, en su patrimonio. ¿Sí? Entonces, pero desde el ámbito penal, por supuesto, pues ya es otro análisis probatorio y demás, ¿no? No, es que es muy claro, William, está diciendo crimen. O sea, cambiemos la palabra crimen por delito. Entonces, tiene que ver con ese profesor. ahí está, es que el Ahí está, civilista, cambiemos, yo veo que hay que el cambiar esa civilista palabra no crimen habló por de delito. delito, habló Sí, de exacto, crimen. estás hablando de delito. Entonces, tiene que ver la sentencia en el campo de la especialidad penal. Y esa sentencia, ya si ya pasó y ya quedó en firme, pues es la prueba para que por el área civil ya está sentenciado, ya está fallado, ya está ejecutada. Entonces es la prueba para que por el ámbito civil usted haga cumplir una de estas causales de intimidad. Pero sí, yo también estoy de acuerdo, esa palabra crimen hay que cambiarla por delito. Delito, claro, es que el civilista, ¿para qué se mete en problemas? Sí. El otro punto que me preocupa, dice, el que ha cometido atentado grave contra la vida, el honor. Entonces tiene que ser grave el atentado contra el honor. Entonces aquí es difícil el asunto probatorio contra el honor. Uno de los atentados graves contra el honor sería el adulterio cometido por el hombre o la mujer. El adulterio de cualquiera de los cónyuges, ¿cierto? Pero tendría que ser declarado en sentencia, porque el delito de adulterio no existe. No existe. Porque, y gracias a Dios que no existe, porque pues yo tendría años de estar en la cárcel hace años. Sí, no existe el delito en cuanto a eso, pero Entonces en el honor, tendríamos que meternos en otro proceso, ¿no?
Entonces, meternos que buscar la causal de indignidad por ese sentido, porque cometió un atentado grave contra el honor del cónyuge inocente. Por aquí hay un artículo, el 1015. ¿Ush? ¿1015? 1015. No, no es el 1015, yo por aquí lo Doctora anoté. Esmilda, está muy deliciosa su parranda vallenata. Está muy sabroso, sí. ¿1015, profe? No, no, no es este. Por ahí yo leía anoche. Lo que pasa es que ya empiezo a estudiar ya muy tarde, porque yo termino clase a las 10 y a las 11 por ahí me pongo a estudiar y ya estoy ya más dormido que hasta ahí. Es que hay un artículo que tiene que ver con el adulterio. En los procesos canónicos, el adulterio sí puede ser declarado judicialmente a través de un divorcio que ellos dicen coadjutorum et cohabitationem. Ese es un atentado grave contra el honor del cónyuge. Y entonces, ese atentado contra el honor del cónyuge. Entonces, vamos a aceptar la sentencia eclesiástica. Sí, tenemos que aceptarla, porque los tribunales eclesiásticos están reconocidos y se rigen por sus propias leyes, ¿cierto? Entonces, habría allí probada la causal de indignidad, la causal que fue contra el honor, porque es que yo no veo más. Yo no veo más contra 1025. Sabe que yo también lo veo por el lado de esto de cometer actos de injuria y calumnia contra mis ascendientes o descendientes o cónyuge, pues mirándolo desde ese punto de vista. Sí. Bueno, ¿cuál es la tercera causal? Dice así, el consanguíneo dentro del sexto grado, inclusive, que en el estado de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no lo socorra pudiendo. Dice el consanguíneo dentro del sexto grado. Inclusive, que en el estado de demencia o destitución de la persona. Buscamos ¿Cuál es el ahí, artículo? busquemos ahí la ley 60 del 35. Ley 60, ok. Sí. Ley 60 ¿de qué año, profe? No, Del 35. me sale la ley 60 de 1993. Será, me sale la ley 30, la ley de 1993, la ley 60 del 3 de agosto del 2011, pero no me sale el 35. ¿Alguien la encontró? Estamos viendo. El 10, No me sale el 35, profe. que tengo una inquietud allí. Una inquietud.
Causales de indignidad. El consanguíneo dentro del 6º grado, inclusive en el estado de demencia o destitución de la persona cuya acción se trata, no la socorrió pudiendo. El consanguíneo dentro del 6º grado. Yo creo que eso fue cambiado. Creí que era la ley 60 al 35. Redujo el derecho de los colaterales al 4º grado solamente. Y este código nos habla del 6º grado. ¿Sí? Y dice tercero, el consanguíneo dentro del 6º grado, inclusive que en el estado de demencia o destitución de la persona, no la socorrió pudiendo. No la socorrió. Ese término, no la socorrió pudiendo. ¿Qué dice esa causal? Que el consanguíneo dentro del 6º grado inclusive, en el estado de demencia o destitución de la persona de cuya acción se trata, no la socorrió pudiendo. Socorrer, entonces, ¿qué es? ¿Es un delito? ¿Es una falta? Eso es un delito, profesor, eso es omisión, porque pudo haberlo hecho y omitió hacerlo. Yo creo que el socorrer es un deber jurídico. Eso no entra dentro de delito ni nada. Socorrer a los parientes, pero a ver, hasta el 6º grado, el consanguíneo dentro del 6º grado, si ya se redujo todo hasta el 4º grado, que es lo que yo tengo. Sí, hasta el 4º grado, porque el 5º es el ICBF. Entonces ahí eso también hay que corregirlo. Entonces, socorrer a los parientes es un deber jurídico. Sí, por ejemplo, es decir, socorrer a los parientes si se trata de sobre los cuales hay una acción alimentaria. Pero es solo un deber familiar, un deber moral. Y para mí eso no tiene ni acción civil ni penal. Dar socorro a los parientes, eso no tiene ni acción ni civil ni penal. Pero aquí se aplicaría, doctor, el principio seguramente, como lo analizo, el principio de subsidiariedad. De la misma forma en que los abuelos, bajo el dicho principio, tienen la responsabilidad en materia de alimentos para con los nietos en caso de que los hijos no asuman la responsabilidad. Aquí se amplía hasta ese 6º grado de consanguinidad en términos, en mi opinión, bajo ese principio de subsidiariedad. No, pero es que ya la responsabilidad no va al 6º grado, va hasta el 4º grado. Ahora, Bueno, yo pienso en otra cosa. Dar alimentos o no. El deber de socorro difiere de la obligación de dar alimentos y especialmente alimentos necesarios. Porque es que el socorro puede no ser bastante ni para sustentar la vida o para quitarla. Ahí, entonces ahí no hay delito, ahí no hay nada, el deber de socorro. Entonces, y circunscribir esa obligación de socorro al parentesco o consanguinidad hasta el 6º grado, todo eso va a depender del juez, pero es que ya la anomalía es grave, porque es que no me acuerdo cuál es la ley que redujo el derecho de los colaterales al 4º grado solamente. Entonces desaparecería esa causal. Sí, este código debe revisarse, ¿no? Debe revisarse porque hay un montón de cosas que hay que aclarar. Bueno. ¿Cuál es la 4ª causal? Cuarta causal, el que por fuerza o El dolo. que por fuerza o dolo
o tuvo alguna disposición testamentaria del difunto o le impidió testar. Aquí, el que por fuerza o dolo, pues ya es un poquito más claro, porque la fuerza de cualquier forma que opere en un testamento genera nulidad absoluta. Eso dice el 1063. El 1063. El testamento en que de cualquier modo haya intervenido la fuerza es nulo en todas sus partes. Entonces es la nulidad por fuerza. El testamento, si en el testamento intervino la fuerza, ese testamento es nulo. Entonces, hay nulidad absoluta. Entonces, pues es justo que ante este agravio se pierde el derecho a heredar. Ahora bien, el que por fuerza o dolo. Fuerza. Aquí no podemos equiparar la fuerza y el dolo. La fuerza es una cosa y el dolo son las maquinaciones engañosas, ¿cierto? Entonces, obra con dolo el que intencionalmente engaña, induce a error al testador para conseguir que con el engaño se consigan cláusulas testamentarias. Pero el dolo no produce nulidad del testamento. Si en el problema, fuerza o dolo. El que por fuerza o dolo tuvo alguna disposición testamentaria. Entonces, las cláusulas, ¿sí?, testamentarias obtenidas por dolo son nulas. Y quien engañó al testador pierde el derecho a sucederle. Entonces, aquí habría que pensar que tanto la fuerza como el dolo, pues nuestro legislador civil las está unificando. El que por fuerza o dolo, para el legislador civil es lo mismo la fuerza que el dolo. Y yo no veo eso así, porque la fuerza es una cosa y el dolo es otra. El dolo son las maquinaciones engañosas, el dolo, pero la fuerza es distinta. Y Pero a mí me usted, parece, doctor, perdón, respetuosamente, que por él da el conector O, da las dos opciones. Para mí es fuerza, es una opción, o el conector ahí está, da las dos alternativas. En mi criterio, respetuosa y amablemente, doctor. sí, tú me haces pensar en algo. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Mira que lo dice claramente el 1508. Error, fuerza o dolo. O sea que el legislador civil aclara fuerza o dolo. Yo no quiero hablar de memoria, yo me voy para el 1508. 1508, que es el que habla de los vicios del consentimiento. 1508. ¿Dónde estás? 1508. Te necesito rápido. Aquí ya. 1509. Los vicios de que pueda adolecer el consentimiento son error, fuerza y dolo. O sea que este artículo nos dice que son dos cosas distintas. El error es una, la fuerza es otra y el dolo es otra. Pero en la cuarta causal dice el que por fuerza o dolo. Y entonces aquí nos unifica la fuerza con el dolo. Y ya se ven que son dos cosas muy distintas. Sí, entonces esa redacción
a mí me preocupa enormemente por la reacción, por las consecuencias que trae. Si la fuerza provino del heredero, pues la consecuencia es clara, nulidad del testamento. Y el culpable se torna indigno de suceder al de cuyos. Ahora, y si se consigue por otra causal distinta que no es la fuerza, el dolo ¿qué es? El dolo son maquinaciones engañosas. Ya no hay fuerza, maquinaciones engañosas. Para conseguir con esas maquinaciones unas cláusulas testamentarias. Y entonces ese dolo, ¿quién lo califica? Tiene que ser un juez, ¿cierto? Bueno. Ahora, es que voy a hacerlos pensar. Si yo obro con dolo y si intencionalmente engaño al causante y lo induzco en error para lograr que con el engaño se inspire el causante en unas cláusulas testamentarias. Entonces, una cosa es si ese dolo produce la nulidad del testamento o no, o si solamente en lo que respecta a esas cláusulas engañosas. Entonces, yo digo que las cláusulas testamentarias obtenidas por dolo, esas cláusulas son nulas, mas no sería todo el testamento. Las cláusulas serían nulas. Y obviamente quien engañó al testador perdería cualquier derecho a sucederle, no solamente en una sucesión ab intestato, como en una sucesión testamentaria. De todas maneras, por fuerza o por dolo, el heredero es culpable, es indigno. Terrible, terrible. Es que si necesita el código una revisión. No necesitamos un código nuevo, sino una revisión. No conozco el total de la propuesta de Valencia Sea, pero yo me imagino que en esta parte Valencia Sea tuvo que haber sido muy claro. Revisión y adición, doctor. Adición también. Pero de borrar de tajo, no podría ser. Revisión y adición. Sí, de acuerdo a los tiempos modernos. Revisión del código. Es que este es un código muy sabio. Es que, ¿cómo será que los franceses, que son tan engreídos, reconocieron que el Código Civil chileno era una verdadera obra de arte? Reconocieron que está por encima del famoso Código de Napoleón de 1804. Él se pavoneaba de que su código era lo mejor del mundo. No, el código mejor del mundo es el de Andrés Bello. Y ese Código Civil chileno ha servido para que todas las legislaciones del mundo hagan su Código Civil, hagan sus leyes civiles. Por consiguiente, salir ahora con que hay que hacer un nuevo código, no, señor. No, señor. Revisemos esta obra. Es que esto es una Biblia, es que este Código Civil nuestro es una belleza. El problema es la semántica. El problema es que el civilista escribió muy lindo y fue más civilista que penalista. Y entonces se metió en términos como el que por fuerza o dolo. Entonces
¿Qué quiso decir el girador? Que la fuerza y el dolo es una misma cosa. Cuando tenemos que el mismo legislador nos dijo en el 1508, los vicios de que pueden adolecer el consentimiento son error, fuerza y dolo. Si hubiera puesto la palabra o dolo, el asunto sería muy distinta. Porque miren, la cuarta causal dice el que por fuerza o dolo. ¿Sí ven? Ya cambió. Entonces, esa O es ilativa, el que por fuerza o dolo. Pero es que el código en el artículo 15.8 no trae la letra O. Dice fuerza y dolo. Ya lo diferenció el 1508. El que por fuerza y dolo. En cambio, la cuarta causal nos los da como sinónimos. El que por fuerza o dolo. ¿Sí ven la diferencia, Doctor, señor? a nivel lingüístico y gramatical, la O tiene una función conjuntiva y disyuntiva. Sí, Entonces tiene las dos funciones. pero es que aquí En este caso querría decir que son las dos. es ilativa. ¿Sí? El que por fuerza o dolo toma los dos términos sinónimos. Fuerza y dolo para la cuarta causal es la misma. Es ilativa. O dolo. Es una conjunción ilativa. No es disyuntiva. En cambio, el 1508, mire usted que sí es correcto. Los vicios, son Que está utilizando la I. error, fuerza y dolo. Sí. No o dolo. ¿Sí ven? La I tiene solamente una función y la O tiene dos funciones. Exacto. Eso es en gramática. El problema es... Y recordemos que el autor del código es literato. Ese es el rollo. Claro. El código es una traducción que hizo alguien de literatura de algo civil, de algo de derecho. Entonces, sí, es que ahí está el asunto. Parece que... la redacción no es de derecho. Parece que en Chile había un ilustre jurista de apellido Egaña, que era un sabio. Y entonces, ¿qué hizo Andrés Bello? Se robó las obras de Egaña. Miren, no lo digo yo, y ya me acordé quién fue. Yo estaba escuchando una conferencia del profesor Fuello Laneri. Fuello Laneri, que fue otro gran civilista, otro genio del derecho civil chileno. Fuello Laneri. Fuello Laneri lo dijo porque yo lo tengo grabado. Dijo que Andrés Bello se había robado las obras del profesor Egaña y con las tesis del título y el modo traídas del derecho austríaco y el derecho prusiano hizo el Código Civil chileno. Entonces, este modo de escribir, más que de Andrés Bello, es del profesor Egaña. ¿Sí ven? Entonces, pues las redacciones de los civilistas escribían muy lindo en derecho. Y es que el Código Civil es una obra de arte. No. Es que el doctor Rocha Alvira, eminente jurista de la Universidad del Rosario, y mi profesor en Derecho Probatorio, decía que en el Código Civil se encuentra poesía. Y entonces explicaba el aluvión, decía aquel fenómeno que se presenta por el lento e imperceptible retirar de las aguas. Qué belleza, qué forma de escribir. Y Rocha Alvira decía que sí, que hay poesía en el Código Civil. Y realmente, código mejor escrito que el Código Civil no lo hay. Porque los penalistas son a rajatabla, eso sí no. Ellos no les preocupa la redacción. Ellos van al grano. Y los demás que el derecho laboral, con perdón de mi gran amigo, el doctor Pedro Pablo, pues el derecho laboral, que es una serie de normas, de reglas y cosas. Pero ahí no hay semántica, ahí no hay estilo, ahí no hay nada. Y no se diga los demás derechos. El verdadero derecho bien escrito es el civil, por el lento e imperceptible retirar de las aguas.
Y tiene razón, Rocha Elvira, eso es poesía, ¿cierto? Bueno, muchachos, esto ha sido, ¿verdad? Todo por hoy. Muy, muy fructífero. Y estamos viendo un tema propuesto por uno de ustedes, pero muy bien traído, porque la verdad es que no me soñé que ya metiéndome dentro de las causales de indignidad íbamos a encontrar un montón de problemas. Y Y es que, doctor, perdón, es una relación simbiótica, indiscutible e inseparable entre estas razones y estas temáticas y todo el tema de sucesiones. Eso es indiscutible. Por eso, respetuosamente, sugerí abordar el tema y que obviamente nos quedan pendientes muchos subtemas, pero es de vital relevancia y no se puede desprender del tema de nuestra asignatura, doctor. Muchas gracias. no, y es que, perdónenme, es que el problema sigue. Es que además de las causales que están previstas, hay otras causales que, por ejemplo, causales que afectan a la hija que se casa sin el consentimiento del padre, estando obligado a obtenerlo. Mire usted, por allá el 124 del Código Civil nos habla de eso. Es que usted me metió a mí en un problema muy lindo y se lo agradezco. 124 del Código Civil. Aquí dice que es más desheredamiento que indignidad, pero el que no habiendo cumplido la edad se casare sin el consentimiento de una ascendiente, estando obligado a obtenerlo, podrá ser desheredado, no solo por aquel o aquellos cuyo consentimiento le fue necesario, sino por todos los otros ascendientes. Entonces, el 124 habla de desheredamiento. Se casare sin ganar, podrá ser desheredado. Pero, yendo a su inquietud, para mí no es causal de desheredamiento, sino de indignidad. Hay otras causales. Esa, la de que el hijo que necesita el consentimiento. El viudo que vuelve a casarse y no hizo el inventario de los bienes. Entonces, ese inventario tiene que hacerse para proteger a los hijos de matrimonio precedente. Entonces, ahí hay una causal también. ¿Cuántos falsos partos hay? Y así, un montón de causales que no están contempladas en el código propiamente, sino en otras situaciones aisladas, ¿no? De modo que sí estamos ante un tema muy lindo y que pues tratemos de ver lo más que se pueda en estas escasas horas que nos quedan. Bueno, entonces yo no quiero quitarles tiempo para la clase que tienen de 10. En todo caso, fue un placer saludarlos y nos veremos mañana con la ayuda de Dios, que ya es viernes, el último día de la semana, previo a un pequeñito descanso también que nos merecemos, ¿cierto? Aleluya. Puente. Benditos sean. Doctor, no es pequeño, es puente. Por eso, benditos sean los puentes. Doctor, muchas gracias. Ok, a ustedes. Muchas Un abrazo. Me place verlos. Okay. Gracias. Take care. Igualmente, doctor, Thanks. gracias. Bueno, Descanse, profe. lo mismo. Gracias. No, pero ya es a partir de mañana. Mañana sí nos despedimos. Ay, mañana es viernes. Sí. Claro. No, mañana nos vemos. Descanse Mañana- después de mañana. Mañana es el día Feliz más, día, doctor, que estén bien. es el día más lindo de la semana, es el viernes. Y este sí que es lindo, porque esto nos lleva a un triquén lo más de bueno. Bueno, ok. Hasta mañana, pues. Hasta mañana, doctor.
Me pego, como dices tú, me pego un tiro con